Continuando con este módulo, que son técnicas empleadas para producir e identificar una planta genéticamente modificada, vamos a hablar ahora sobre cómo se detecta que las plantas efectivamente que tenemos están genéticamente modificadas. Entonces, bueno, regresando a la definición de que un organismo genéticamente modificado es aquel cuyo DNA ha sido modificado, pues hay que ver cómo se hace para detectar o para identificar que efectivamente el DNA está integrado al genoma de la planta y que éste efectivamente se está transformando. O sea, cómo identificar estos organismos. Primero, bueno, tenemos que ver que efectivamente esté en el DNA, es decir, que esté en el genoma de la planta. Entonces podemos detectar si está efectivamente la secuencia integrada al genoma, por técnicas que más adelante vamos a ver, pero el hecho de que esté en el genoma no quiere decir que éste se exprese. Entonces también hay que verificar que el gen se transcribe, y esto se hace detectando el RNA mensajero del gen de interés, del gen que se integró en el genoma, y finalmente que efectivamente se esté traduciendo, es decir, que se esté produciendo la proteína que uno desea, que es a final de cuentas la que podría estar dando lugar al fenotipo o a la característica que uno desea. En algunos casos, con el simple hecho de que se transcriba, porque hay RNAs de interferencia que lo que hacen es silenciar a otros genes, entonces uno puede detectar ese transcrito y o el silenciamiento, es decir, el fenotipo a nivel de proteína, que es a final de cuentas lo que uno busca. Pero en este módulo vamos a ver qué técnicas se emplean en general para detectar a nivel genoma, a nivel de transcriptoma o del RNA mensajero y a nivel de proteoma o de la proteína, que es a nivel de traducción. Entonces, para detectar la secuencia dentro de todo el genoma de la planta, antes se empleaba la técnica del Southern Blot, que permite detectar la presencia de una secuencia específica dentro de una molécula o mezcla de moléculas, porque pueden ser los distintos cromosomas de una planta, ver si está ahí la copia. Entonces, lo primero que se hace para esta técnica, y en general para las que sigue sobre DNA, lo primero que se tiene que hacer es a fuerza purificar el DNA genómico. Aquí estoy marcando que estoy sacando, que vamos a purificar de hoja, que sería lo más sencillo. Se usan generalmente hojas jóvenes. ¿Por qué? Porque las hojas, cuando ya se forma la hoja, el primordio de hoja tiene el número de células de una hoja ya adulta. Entonces, en una superficie menor, por ejemplo, en un cachito de hoja tenemos muchas células. Si agarro una hoja madura, pues evidentemente es una hojota, pero en la misma superficie voy a tener menos células porque las células están más grandes. Entonces el chiste es sacar de hojas jóvenes, es lo más fácil, pero podemos sacar el DNA de cualquier lado, porque acuérdense que el genoma se va a estar heredando a partir del cigoto a todas las células que van a dar lugar al individuo. O sea, simplemente diferenciación, pero lo que queremos ver es que esté en el genoma. Entonces no importa de dónde saquemos el DNA, el chiste es sacar el DNA de lo más fácil, y generalmente de las plantas lo más fácil es de hoja. Las paredes celulares no son tan gruesas como por ejemplo de un tallo o algo así, o de flores, pues para qué carambas nos esperamos a tener las flores y lo podemos tener desde un inicio en una hoja jovencita, ¿no? Entonces, purificar el DNA. Aquí tenemos, por ejemplo, en este tubo el DNA genómico y aquí tenemos representado, por ejemplo, el transgén. Y entonces, lo que se hacía en esta técnica del Southern Blot es tomar el DNA genómico y digerirlo con enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas que van a cortar el DNA en secuencias específicas, es decir, lo van a hacer cachitos para tener fragmentos de DNA más manejables. Pueden ser fragmentos grandes. El chiste es que estos fragmentos los tengo que separar por electroforesis en gel de agarosa. Entonces, por ejemplo, en este carril cortamos con una enzima una muestra del DNA genómico, la misma muestra de DNA genómico la cortamos con otra enzima y lo cargo en este carril, y así sucesivamente. Entonces, cada enzima corta, por ejemplo, EcoR1, BAMH1, HINDI3, no sé, SAC1. Entonces, cada enzima va a cortar en una secuencia específica, por eso cada una va a dar un patrón diferente. Y el chiste es probar al menos dos enzimas de restricción. Aquí estoy poniendo como ejemplo
4 nada más, ¿no? Entonces, esos son los fragmentos resultantes, por ejemplo, de la digestión de ese DNA genómico. Esto está en un gel de agarosa. Y el blot per se es la transferencia de DNA a una membrana, generalmente es nitrocelulosa. Ahora ya hay otro tipo de membranas. Pero el chiste es que a partir del gel de agarosa, transferirlo a una membrana. Y aquí se van a quedar esos fragmentos de DNA unidos a esa membrana. Posteriormente se tiene que hibridar con una sonda. La sonda es el fragmento específico, es decir, puede ser el gen que nosotros estamos buscando, de tal manera que va a tener esa secuencia específica. Puede ir dirigida contra el gen o, por ejemplo, como habíamos platicado en la vez anterior, la construcción lleva un promotor. Entonces, por ejemplo, el maíz famoso, el maíz BT, para probar si tiene o no la construcción, esta construcción originalmente se hizo con el promotor 35S. Entonces, esta sonda puede ser la secuencia del promotor 35S para detectar si tienen o no en su genoma esa secuencia. Es un fragmento pequeño de DNA y va marcado, originalmente se hacía con DNA marcado radioactivamente, con fósforo 32. Actualmente se pueden utilizar sondas fluorescentes. En general es el mismo principio. El chiste es que este DNA se tiene que desnaturalizar, es decir, abrir la doble cadena para que pueda hibridar con estas cadenas, que también desde este paso se desnaturaliza con ácido clorhídrico. Entonces aquí las cadenas de DNA ya van abiertas, de tal manera que la sonda puede incorporarse en estas secuencias. Obviamente, si es una secuencia específica, por apareamiento tipo Watson y Crick, va a reconocer secuencia específica a donde debe de aparearse. Entonces se va a parear, por ejemplo, aquí. Supongamos que si tenemos la planta transgénica, entonces se va a parear aquí, aquí está el fragmento, aquí está el fragmento, aquí está el fragmento. Después, este no lo vemos porque está marcado fluorescentemente o con una, radioactivamente. Si es con radioactividad, entonces se pone con una placa fotográfica y después se revela y vemos que efectivamente aquí está la copia del gen. Y con esto podemos deducir que efectivamente la secuencia del transgen está en el genoma de la planta. La otra forma es ahorrarnos, por así decirlo, el separar los fragmentos de DNA por electroforesis y también ahorrarnos la digestión. Y hacemos el blot, es decir, la transferencia del DNA genómico directo, o sea, una muestra de DNA va aquí en cada pozo. Entonces podemos probar varias plantas. Por ejemplo, en este cuadrante va el genoma de la planta 1, en este de la planta 2, de la planta 3, de la planta 4 y así sucesivamente. Toda esta membrana, que se transfirió de igual manera que en el Southern Blot, lo incubamos con la sonda y, por ejemplo, aquí la planta 1 y la planta 2 sí dieron señal, lo cual quiere decir que tienen el transgen. La planta 3, esta de acá, no da señal, por lo tanto esta planta no es transgénica. Y así sucesivamente. El problema de aquí es que la sonda tiene que ser muy específica. Entonces, obviamente no vamos a poder saber el tamaño del fragmento que da como resultado, pero no importa, o sea, aquí detectamos que efectivamente tiene el transgen. ¿Ok? La otra forma, y es la que actualmente se usa mucho, es directamente ya por PCR. Es decir, vamos a amplificar exponencialmente una secuencia de DNA a partir de un DNA molde. Es decir, ese DNA molde va a ser el DNA genómico. Entonces, vamos a utilizar el DNA genómico de la planta que nosotros creemos que es transgénica, de todas las plantas que vamos a evaluar si son o no transgénicas, vamos a usarlas como molde en reacciones separadas y vamos a hacer la reacción de PCR. Eso es lo que ya se hace actualmente. El Southern Blot, la verdad es que es una técnica complicada metodológicamente y no siempre sale. Entonces, bueno, se requieren los elementos mínimos para la replicación del DNA, que ya lo vieron en el módulo anterior. Es en realidad una replicación in vitro. Entonces, para eso requerimos una DNA polimerasa, que se va a encargar de replicar o de hacer las copias de DNA. Requerimos oligonucleótidos, que son los famosos primers. In vivo, la primasa, si ustedes se acuerdan, lo que hace es generar un primer o un cebador que es de RNA. In vitro, estos oligonucleótidos o esos primers son de DNA, son fragmentos chiquitos de DNA.
los DNTPs, que es una mezcla de los 4 desoxirribonucleótidos, que son los monómeros o las unidades que van a irse polimerizando por la misma DNA polimerasa, y todo tiene que estar en un buffer o una solución amortiguadora para conservar y mantener el pH, y debe tener magnesio, porque generalmente todas las polimerasas son dependientes de este catión. Entonces, el PCR no es más que la repetición de pasos que tiene que ver con la desnaturalización del DNA genómico. Aquí está el DNA genómico. Se incuba a una temperatura alta, generalmente 90 y tantos grados, para que se desnaturalice. Después viene el paso de alineamiento, en el cual los oligonucleótidos se van a alinear, porque son secuencias específicas, van dirigidos o están diseñados para flanquear la región del DNA genómico que yo quiero amplificar. Se van a alinear por simple apareamiento tipo Watson y Crick, y después cambia la temperatura a la temperatura óptima de la DNA polimerasa, la cual se va a encargar de extender, por eso se le llama extensión, este fragmento de DNA. Entonces acuérdense que la amplificación va 5' 3' y de la otra cadena igual, 5', 3'. Y ya tenemos, a partir de una molécula de DNA, 2 copias, y así sucesivamente. Entonces, las fases del PCR son: la primera es desnaturalización, es incubar toda esa reacción a 94 grados centígrados para que el DNA se abra, es decir, se desnaturalice y se exponga la secuencia a la cual deben entrar los oligonucleótidos. Entonces vamos a romper los puentes de hidrógeno, incubando toda esa reacción a 94 grados centígrados. Después bajamos la temperatura rápido a lo que es para la fase de alineamiento. En esta temperatura, los oligonucleótidos se van a alinear a la secuencia que le corresponde sobre toda el DNA genómico. Entonces, la temperatura de este paso va a variar de acuerdo a la cantidad de Gs y Cs, o guaninas y citosinas, que haya en esa secuencia del oligonucleótido. Acuérdense que entre guanina y citosina se forman 3 puentes de hidrógeno, y entre adenina y timina se forman 2. De tal manera que si esa parte del primer tiene muchas GCs, pues la temperatura va a ser mayor porque tiene 3 puentes de hidrógeno. Si está muy rica en adeninas y timinas, puede ir bajando. Entonces, generalmente uno diseña algo que tenga de todo para que la temperatura esté en un rango de entre 55 y 60 grados. Ya 50 grados es algo muy bajo y podemos tener alineamientos inespecíficos y amplificar algo que no queremos. Después subimos la temperatura rápido a la temperatura óptima de la enzima. Generalmente se utilizan enzimas que vienen de arqueobacterias, cuya temperatura óptima va en el rango de los 68 a 72 grados centígrados. Para eso se tiene que leer el manual de la enzima que uno compra, y es la temperatura de extensión. Entonces, en un ciclo se va a desnaturalizar el DNA, se va a alinear los oligos y luego se va a extender. Y esto se repite en promedio. Una reacción de PCR son 30 ciclos. Por eso se llama PCR, porque es reacción en cadena de la polimerasa. Aquí reacciona, aquí también, y así en cada ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces tenemos que en cada paso de estos tenemos la desnaturalización del DNA, que sería el paso 1, el alineamiento de los primers, que es el paso 2, y la extensión, es decir, cuando ya la enzima está activa, que es el paso 3. Y eso se repite una y otra vez. Y entonces vean, tenemos una amplificación de esa secuencia exponencial. A partir de una molécula tenemos 2, de estas 2, en el siguiente ciclo tenemos 4, de estas 4, 8 y así sucesivamente. Entonces, si tenemos 30 ciclos, pues sería 2 a la 30 y tenemos un producto de amplificación, y ese se analiza igual por una electroforesis en gel de agarosa, en el cual esperamos una banda de este tamaño. La otra, que no se usa tanto, la otra técnica, pero sí se llega a emplear en algunos laboratorios, es la detección por hibridación in situ con fluorescencia, conocida como FISH. En este caso se hace como un tipo cariotipo, en el cual se tienen a los cromosomas y se utiliza una sonda, que es otra vez nuestro DNA o un fragmento de DNA marcado fluorescentemente. Y entonces aquí tenemos a los cromosomas y se desnaturaliza igual el DNA, ocurre la hibridación, y como esta sonda va marcada fluorescentemente, vamos a ver
una marca fluorescente en el cariotipo. Y esto además nos va a permitir, por ejemplo, cuántas copias hay del gen en el genoma. Y así se ve una imagen. Ignoren este rojo, digamos que es un marcador. Pero aquí se ve cómo está el fragmento de la sonda hibridando contra este cromosoma. Aquí tenemos la sonda 1 y 2 y aquí dicen, pues tenemos esta copia en este cromosoma. Entonces sí está integrado en el genoma. Casi no se usa porque es bastante chocosa esta técnica. La de PCR, con eso podemos saber que efectivamente ahí está. Ahora, genéticamente, pues es decir, por técnica mendeliana, podemos determinar cuántas copias hay en el genoma. Entonces la generación T0 es la planta tal cual silvestre, la que vamos a transformar. Entonces acuérdense que tenemos, son organismos diploides en el cual tienen un juego de cromosomas proveniente de la madre y otro juego proveniente del padre. Evidentemente aquí nada más estoy poniendo un par de cromosomas. Este es el silvestre, este es el que vamos a transformar, ya sea por Agrobacterium o por biobalística, como sea. El chiste es que es sensible, por ejemplo, a canamicina. Este silvestre, si ustedes lo crecen en canamicina, se muere. ¿Ok? Entonces, cuando transformamos a la planta, va a entrar en uno de los cromosomas. Es decir, ese DNA de transferencia, si es que fue por Agrobacterium, se va a integrar a uno de los cromosomas. De tal manera que en este par de cromosomas homólogos vamos a tener aquí al transgen. No podemos decir que son heterocigotos porque aquí no tienen una contraparte, por eso se le llama hemicigoto, en el que en un cromosoma va a tener el alelo, por ejemplo, de la resistencia a canamicina, y en el otro no tiene nada, por eso se le llama hemicigoto, pero se comporta como un heterocigoto. Si nos vamos a la generación, bueno, perdón, este sería resistente a canamicina. Entonces, si ustedes crecen las semillas que obtienen, por ejemplo, del Floral Deep, va a haber semillas que no fueron transformadas, ¿ok? Esas no van a dar planta porque se van a morir con la canamicina. Y otras que son resistentes, que son las hemicigotas. Entonces, el fenotipo que ustedes esperan de una planta transformante es que efectivamente sea resistente a canamicina. Ahora, ¿cuántas copias tiene? Pues nos vamos a la generación T2. Esta planta la autofecundo, la autocruzo, la autopolinizo para irme a la T2. Esta generación de semillas de una planta que autofecundé, o sea, de una T1 por otra T1, crezco todas sus semillas en una cajita, por ejemplo, con medio con antibiótico. Un medio nutritivo para la planta, para que germine bien la semilla, pero en presencia de canamicina. Y yo espero una proporción de 3/4 partes resistentes a canamicina y una cuarta parte que sea sensible a canamicina. ¿Por qué? Porque una cuarta parte, si esta la autocruzo, van a tener este cromosoma con este cromosoma, es decir, ahora sí voy a tener plantas homocigotas. 2/4 partes, o la mitad de la población, también son resistentes a canamicina, de tal manera que una cuarta parte más 2/4 partes me dan 3/4 partes, de las cuales una cuarta parte son homocigotas y la mitad, o 2/4 partes, van a ser hemicigóticas, porque van a tener solo una copia, un alelo. Y una cuarta parte de las semillas van a morir, porque sería este con este mismo. Entonces tendríamos un homocigoto recesivo, que sería como el silvestre. Y entonces ya tengo a estas semillas. Escojo cualquiera de estas y ya espero que en la T3, que es la siguiente generación, si el 100% de la descendencia son resistentes, quiere decir que ya tengo homocigotos. Si me vuelve a dar el 3/1, es que otra vez tengo hemicigotos. Y entonces vuelvo a escoger y así generalmente se va uno hasta la T4 o T5, en la que ya tenga generación del 100% de plantas resistentes a canamicina. Y quiere decir que ya tengo un homocigoto, es decir, una línea genéticamente estable y pura, es decir, homocigota. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero podemos tener la mala suerte, eso es lo que no buscamos, aunque en algunos casos no importa, pero lo ideal es que solo tenga una copia del gen. Pero puede pasar que haya 2 copias del gen, entonces sería muy mala suerte que todos estén en el mismo cromosoma, aunque estén en lugares muy cercanos. Entonces tenemos aquí un par de cromosomas homólogos en el cual en uno de ellos está el transgen y otro par de cromosomas en el que en uno de ellos está el transgen. Entonces aquí tenemos 2 copias. Evidentemente esta planta, la T1, va a ser resistente a canamicina.
Si nos vamos a la T2, es decir, si esta la cruzo con ella misma, ahora no vamos a esperar una proporción de 3:1, sino una proporción de 15:1. Y eso va a indicar que hay dos genes o dos copias de ese gen. ¿Por qué? Porque el 9/16, si ustedes hacen su cruza y hacen un cuadro de Punnett, vamos a ver que de esa población, 9/16 van a tener una copia en un cromosoma y la otra en el otro, que son estos, en un cromosoma y la segunda copia, y son resistentes a canamicina. 3/16 solamente van a tener una de las copias. 3/16 van a tener la otra copia. Y un 16avo no van a tener ninguna copia. Y ya si sumamos todas estas que suman 16, perdón, que suman 15, 9 y 3, 12 y 3, 15, son resistentes a canamicina. Y un 16avo va a ser sensible. Entonces, si yo tengo en la T2 una proporción de 15:1, quiere decir que hay dos copias del gen en el genoma. Lo ideal, les digo, es que da una copia, o sea, el resultado anterior. En algunos casos, si da dos, no importa. Pero lo ideal es que es 1. ¿Ok? Bueno, ahora, el hecho de que esté el transgen en la planta no quiere decir que se vaya a expresar. Esto puede pasar porque el gen se pueda integrar en una región del cromosoma que está muy compactada y entonces justo nuestro gen a lo mejor no se expresa o de alguna manera por cuestiones epigenéticas que no vamos a mencionar ahora, el gen puede no expresarse. Entonces, tenemos que definir que efectivamente ese gen se está transcribiendo. Y para eso tenemos que sacar o detectar el RNA mensajero del gen. Para esto tenemos que considerar el promotor que se utilizó para la construcción. Si ustedes se acuerdan, si usamos un promotor constitutivo, pues sí se va a expresar en toda la planta. Y entonces podemos analizar todos los órganos, o sea, órgano por órgano, para ver si efectivamente está expresado en todos lados, o solamente el de la hoja, etc. O si el promotor era específico de flor, ahora sí, nos tenemos que esperar a que la planta florezca para extraer el RNA de la flor. Y entonces sí, por ejemplo, aquí sería lo ideal, y hacerlo por la técnica que ahora conocemos por Northern Blot, la cual vamos a separar por electroforesis el RNA total de hoja, el RNA total de raíz, el RNA total de tallo y el RNA total de flor, por ejemplo. Y entonces lo separamos por electroforesis y el blot, el Southern Blot, si ustedes se acuerdan, era la transferencia de DNA a una membrana. El Northern Blot es la transferencia de RNA a una membrana. En este gel, como es RNA total, se van a ver dos bandas muy gordas en cada una. Estas bandas son subunidades ribosomales del RNA ribosomal, las cuales se usan para dos cosas. Si se ven las bandas íntegras, quiere decir que el RNA no se degradó en todo el proceso desde la purificación hasta la separación por electroforesis, lo cual nos sugiere que el RNA mensajero, que son muchas bandas que en realidad se ve como un barridito, también está íntegro. Si estas bandas se ven todas barridas, quiere decir que está degradado. Y podemos inferir que esto también está degradado y la muestra no sirve. La otra es que también estas bandas sirven para calibrar el gel. ¿Qué quiere decir? Que cargue la misma cantidad de RNA de hoja que de raíz, que de tallo y que de flor. Entonces la intensidad de las bandas tiene que ser igualita en cada una de las muestras. Y entonces ahora viene el Northern Blot, que es la transferencia de ese RNA que está en la membrana a una membrana. Ese es el Northern Blot. El Southern Blot era transferencia de DNA. El Northern es transferencia de RNA. Y entonces seguimos lo mismo. Ahora incubamos esa membrana con la sonda para que ocurra la hibridación y revelamos igual que el Southern Blot. Entonces, supongamos que tenemos este resultado. Vemos que la sonda nos da señal tanto en hoja como en raíz, en tallo y en flor. Quiere decir que el gen se está transcribiendo, se está expresando a nivel de transcripción en todos los órganos que se probaron. Vean este resultado. Si bien se expresa en todos lados, vemos que se expresa principalmente en la raíz, menos en tallo, menos en hoja y muy poquito en flor. He aquí la importancia de la calibración del gen, porque esto se puede deber a dos cosas.
Si lo hicimos bien, que efectivamente se está expresando más en raíz. Pero si lo hicimos todo chueco, es decir, que los RNA ribosomales no estaban calibrados, pues puede ser que aquí cargue más RNA que aquí. Entonces, por eso es lo importante de la calibración. Y esto me habla de una mayor expresión en raíz. Podemos tener esto. Solamente se expresa en raíz. Es decir, el gen no se está transcribiendo ni en hoja, ni en tallo, ni en flor. Solo en la raíz. La otra cosa es que también podemos ver un perfil de expresión temporal. Este sería un perfil de expresión espacial. Y temporal, por ejemplo, vemos que sí se expresa en la hoja. ¿Pero en qué momento? Pues vemos que en una hoja joven se expresa menos que en una hoja madura y que la expresión del gen efectivamente va aumentando conforme al desarrollo de la hoja. Entonces también podemos definir eso, podemos ver en qué momento tenemos una mayor expresión o si está siguiendo un patrón que nosotros esperábamos, etc. De aquí también la importancia de que cada muestra hayamos cargado la misma cantidad de RNA. Y así podemos encontrar 1000 variantes. Supongamos que usamos un promotor inducible. Y entonces pondríamos RNA de hoja de una planta que no creció con el inductor y RNA de hoja de una planta que sí creció con el inductor o que le agregamos el inductor a distintos tiempos. Entonces vemos que el inducir no se expresa, mientras que en el tiempo de inducción, cuando empezamos a los X minutos o horas, vemos que efectivamente aumenta la expresión del transgen y que el promotor efectivamente está respondiendo a la inducción. Entonces de ahí la importancia también de saber qué promotor es el que se usó. Por ejemplo, sería un promotor constitutivo. Sería un promotor específico de raíz. Sería de hoja a lo mejor. Y puede ser un promotor constitutivo, pero que no está funcionando muy bien en la flor, por ejemplo, ¿no? Entonces son estos perfiles tanto temporales como espaciales. Ahora, también el hecho de que el gen se transcriba no quiere decir que se vaya a traducir. Y una vez más, tenemos que considerar el promotor. O sea, la presencia del mensajero nos indica la posibilidad de que ahí se vaya a traducir, pero eso no quiere decir que se traduzca. Entonces, si sabemos que no hay mensajero, pues evidentemente no vamos a esperar a la proteína, pero si lo vemos, pues esperamos que haya proteína, pero hay que probarlo. Y entonces, una técnica que se usa es el Western blot, que es lo mismo que el Northern blot y que el Southern blot. El Southern blot es la transferencia de DNA a membrana, el Northern blot la transferencia de RNA a membrana y el Western blot es la transferencia de proteínas a membrana. Entonces para eso se extrae, o sea, se hace un extracto de proteína, por ejemplo, de hoja, de raíz, de tallo y de flor y se separan por electroforesis. En este caso es en un gel de poliacrilamida. Lo pongo en azul porque generalmente las proteínas las teñimos con azul de Kumasi. Estas proteínas se transfieren igual a una membrana por electrotransferencia, no vamos a entrar mucho detalle, vamos a tener en una membrana a todas las proteínas de cada uno de los órganos. Y ahora a detectar a la proteína. Si bien en el Northern y en el Southern estamos detectando ácidos nucleicos por medio del uso de una sonda, ¿recuerdan? Es una sonda marcada, ya sea radioactivamente o fluorescentemente. En el caso de las proteínas no se usa una sonda, sino se usan anticuerpos que van dirigidos contra la proteína específica. Y se revela, y aquí vemos que la proteína o el anticuerpo que usamos para esto solo detectó a una proteína en el tallo. Entonces quiere decir que este gen solo se traduce en tallo. No importa que el RNA a lo mejor esté en todos lados, solo se traduce en tallo. O a lo mejor sí, vemos que el RNA era específico de tallo y que efectivamente se traduce en el tallo. ¿De qué depende esto? Para el Western blot se utiliza un anticuerpo primario. Ese anticuerpo primario es el que va dirigido contra la proteína. ¿Cómo se hace esto? Pues esa proteína se le inyecta a un conejo, por ejemplo, y el conejo va a generar anticuerpos contra esa proteína. O en pollo, y entonces lo sacan de huevo y es anticuerpo generado en pollo. Se generan en rata, en pollo, se puede generar en caballo, en cabra, eso no importa. Bueno, importa porque necesitamos un anticuerpo secundario. Estos anticuerpos secundarios lo que reconocen es a los anticuerpos primarios y van generalmente marcados
con una molécula, conjugados con una molécula quimioluminiscente, por ejemplo, se utiliza, no es cierto, con una enzima, por ejemplo, la peroxidasa de rábano, que por medio de una reacción con peróxido de hidrógeno y luminol se genera una reacción luminiscente. O con fosfatasa alcalina, y entonces se pone un sustrato con fosfato que cuando se rompe por esta enzima se genera un precipitado y ya podemos verlo. Entonces, este anticuerpo secundario va dirigido contra este anticuerpo. Entonces, aquí es importante, si el anticuerpo primario, por ejemplo, yo inyecté mi proteína a un conejo y me produjo estos anticuerpos, entonces yo tengo que comprar anticuerpos secundarios anticonejo, porque lo que se hace es inyectarle esta parte de los anticuerpos que son conservados a otro bicho que no sea un conejo para producir anticuerpos contra el conejo. Si este es de rata, entonces este tiene que ser antirrata. Si este lo produje en caballo, pues tengo que comprar anticaballo y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos nuestra membrana y supongamos que estas proteínas que vemos acá, aquí las vemos en este perfil. Digamos que esta membrana la estoy viendo ahora de lado. Cada una de estas es cada una de las bandas. ¿Me explico? Y entonces le agrego el anticuerpo primario y va a reconocer a la proteína contra la cual fue dirigida o fue producido ese anticuerpo. Después agrego el anticuerpo secundario que va a reconocer al primario. Y ahora sí, hago la reacción para la cual está esta enzima, ya sea la peroxidasa de rábano o una fosfatasa alcalina, y entonces revelo y ya me da el resultado. Y entonces, al compararlo con un gel que se corrió, ese es el gel que nosotros transferimos, y en paralelo corrimos uno que teñimos con azul de Comasi. Y entonces efectivamente vemos que de todas estas proteínas, ninguna fue detectada por el anticuerpo. De todas las de raíz, tampoco. De las de tallo, sí, una a esta altura. Y las de flor, pues ninguna. Quiere decir que la proteína se traduce específicamente en tallo. Aunque lo mismo podemos esperar que el RNA, que sea en todos lados, igual, sacar perfiles temporales, de todo. Esa sería una exclusiva de tallo. La otra manera es utilizar genes reporteros y o proteínas de fusión. Es decir, vamos a fusionar a nuestra proteína a GFP, por ejemplo. Entonces, donde brille, que por GFP quiere decir que está nuestra proteína, porque GFP está fusionada a nuestra proteína de interés. Entonces, por ejemplo, aquí se utilizó para este trabajo, el de esta figura, un gen específico de polen. Y vemos granos de polen que brillan. Aquí están los granos de polen en campo claro y aquí están con fluorescencia y vemos que brillan. Entonces tienen a GFP y esperamos que efectivamente ahí está nuestra proteína. Esta es otra. Fíjense, este es un hemicigoto. Todos son hemicigotos. Y porque evidentemente los granos de polen son haploides. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí tenemos granos de polen como estos 4, si son haploides, que tienen el cromosoma que no tiene la copia del transgén. Perdón. ¿Cómo supe? Porque estos 4 no brillan aquí. ¿Ven? Pero este sí. Otros 2 sí lo tienen. De aquí, no, porque no brilla. Y así. Ajá. Bueno. Aquí son homocigotos porque todos los granos vienen de una planta homocigota. Todos los granos de polen que ya son haploides brillan. Y este es silvestre. De todos esos granos de polen, ninguno brilla. Ese es el silvestre. Es el control. Este otro que ya les había mostrado en la presentación anterior, detectamos en el tejido ya la expresión de la GFP, lo cual quiere decir que está fusionada a nuestra proteína. Y este es otro. Se utiliza, por ejemplo, en plantas es muy útil la glucuronidasa, apodada GUS, que lo que hace es romper enlace glicosídico. Y entonces cuando se rompe el de un sustrato específico, se genera, con un enlace glucosídico, se genera un precipitado. Entonces, por ejemplo, esta es la planta silvestre. Le pongo el sustrato y no ocurre la reacción enzimática porque no tiene el transgén. Esta sí. Y el gen se expresa en el estigma o en esta región de la flor. Vean, este es un alejamiento de esta misma. Nicotiana es Arabidopsis y también se ve en el estigma y no ni en los estambres, ni en el ovario, ni nada por el estilo. Y esta es la planta silvestre. Pero también se ve la expresión en granos de polen. ¿Sí lo ven? Se ve azulito. Entonces, otra manera de detectarlo.
Entonces ya podemos detectar a nivel de proteína, aquí no nada más que se está expresando, sino específicamente dónde. Por ejemplo, aquí en polen. Aquí, fíjense en esta fila, la proteína sí se está expresando, pero está en la pared celular. Entonces además puedo ver dónde está a nivel celular. Y aquí a nivel de órgano. En esta parte, que es la parte femenina de la flor, solo está en el estigma. ¿Ya lo ven? Y aquí solo están los granos de polen. Pues bueno, esas son las técnicas en general para detectar que efectivamente está el transgen en el genoma, que se está transcribiendo y que se está traduciendo. En muchos casos y en muchos trabajos, nada más se hace la prueba de que está en el genoma, por ejemplo, por PCR, y finalmente el Western blot o algo de esto. ¿Por qué? Porque si vemos a la proteína, es que obviamente se transcribió. Entonces, en muchos trabajos se brincan el Northern blot o la detección del mensajero. Pero no importa. El chiste es ver que efectivamente el gen se está expresando. Pues muchas gracias. Nos vemos en la que sigue.